Vamos a saludar a nuestro primer invitado acá en el Twitter Café a través de Radio Portales. Suman y siguen los despidos por necesidades de la empresa, complejo tema, sobre todo en este mes, último mes del año. Hay una gran cantidad. Hay un proyecto que intenta elevar los requisitos para despedir por necesidades de la empresa. Estamos con un experto en esta materia. Los saludamos. Él es abogado, experto laboral de la Universidad de Concepción, director de Becker Abogados. Nos agrada mucho conversar con él a esta hora en el Twitter Café. Abogado Christian Becker, un gusto saludarte, Christian. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos muy bien. Escuchamos muy bien, lo vemos que está instalado en una cafetería. ¿Está en Concepción por ahí, Cristian? No, pero efectivamente estoy en un restaurante. Es un restaurante. Muy bien. Estoy Muy bien, conectado, ahí sí, lo vemos. ya. Ahí lo vemos. Nos dieron ganas de tomar un cafecito, algún sándwich a esta hora. Oiga, Cristian, hablemos de estos temas complejos, estos despidos por necesidades de la empresa, un tema que de acuerdo a las estadísticas, tú nos corriges, están aumentando, en especial en este año. Cuéntanos cómo va este tema y también este proyecto de ley para elevar los requisitos en esta materia, Cristian. Claro, mira, desde el punto de vista de la opinión personal, el proyecto me parece que no tiene mucho sentido porque al final consiste en obligar a las empresas a que no puedan despedir. Y eso no es posible. O sea, cuando uno contrata personal es porque uno está creciendo, está vendiendo, está teniendo ventas, está produciendo. Entonces, lógico que tiene, primero, el soporte financiero para hacerlo y segundo, la necesidad. Entonces, que el Estado, a través de la propuesta de un par de diputados, senadores que muchas veces solamente buscan ganar notoriedad para ellos personalmente o para su partido, traten de frenar esto. Es como tratar de frenar el río poniéndole unos palos. O sea, no se puede, simplemente no se puede. Y de hecho estas medidas lo que hacen es destruir el empleo. ¿Por qué? Porque cada vez que tú colocas estas barreras, como por ejemplo la propuesta de una candidata de poner un sueldo mínimo de 700 o de 1.000.000, claro, suena razonable cuando uno piensa en empresas que tienen unos márgenes del 70% y son líderes en su industria, como por ejemplo bancos, mineras, empresas gigantes o transnacionales. Pero el empleo en Chile es dado por las pymes y las pymes no tienen la espalda económica para que el Estado les diga tienes que pagar esto, tienes que tener estas condiciones, tienes que, o sea, le ponen un decálogo de reglas y exigencias tan alto que al final lo que hace la pyme es no contratar. Y si contrata servicio externo, boleta honorario, o sea, con empleo precario, sin pagar las cotizaciones previsionales. O bien lo que hace es simplemente trabajar con familiares, trabajar con niños, trabajar con lo que haya a mano, pero evitar el contrato laboral, porque al final el contrato laboral hoy por hoy se está volviendo una mochila imposible de llevar para la pyme. Y eso destruye empleo, paradójicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas medidas? Buscan proteger el empleo y protegen el empleo del trabajador que ya encontró. Pero ¿qué pasa con el millón de hombres y mujeres que están buscando empleo y no tienen contrato aún? Esas personas con estas leyes no van a ser contratadas porque la pyme no tiene la espalda financiera y legal. Y además con todo esto ya la pyme, una panadería, pensemos una panadería con 2 empleados, ya tiene que tener abogado prácticamente para cumplir con la ley Karim, la ley 40 horas, la ley conciliación de la vida personal y familiar. O sea, hay una batería de leyes que al final, claro, los candidatos, hay una candidata en particular que se llena la boca con estas leyes, pero ella es empleada del Estado, gana un sueldo que el Estado le coloca y que no tiene nada que ver con la realidad de las pymes de Chile. Entonces, ese es un problema por un lado, Mauricio, pero respondiendo a la pregunta principal de esta reunión, si hay una relación entre el aumento del despido por necesidades de la empresa y la ley Karim, definitivamente. Lo que está pasando es que las empresas, al no tener una cultura preventiva, le echan la culpa al trabajador que levanta una denuncia y optan por despedirlo en vez de preguntarle realmente qué pasa. Y eso es lo que pasa, sí. Oye, Cristian, perdón, pero de acuerdo a los datos que ustedes manejan, ustedes son expertos laborales ahí en Becker Abogados, Sí. ¿hay una relación directa entre el impacto de la ley Karim y estos despidos por necesidades de la empresa? Es decir,
las personas que se han atrevido a hacer denuncias en el marco de la ley Darín, de la ley Carín. Darín es un actor argentino, perdón. Hay un efecto directo, Cristian. ¿Y qué dicen esas cifras, Cristian Becker? Claro, sin duda se nota que hay un aumento en el número de los despidos por necesidades de la empresa, más de 10.000 despidos adicionales comparado con el periodo anterior por esta causal. Pero es difícil establecer una causalidad porque es al final hacer una conclusión. Y esa conclusión puede estar motivada por la ley Carín, pero también por dificultad económica. Recordemos que este gobierno creció apenas un 1,8%, lo cual es la cifra más baja en crecimiento después de Bachelet 2, lo cual es una cifra de crecimiento que no tiene nada que ver con Chile. Pensemos que el presidente Eduardo Frei, durante su gobierno, Chile creció al 7,8%, o sea, estamos pensando en un crecimiento 400% superior al que logró este gobierno. Entonces, ha habido una destrucción de empleo tan grande con esta mochila de leyes laborales que lo que hacen es dificultar el cumplimiento para las pymes, que son los que dan el empleo en Chile realmente, que hace que al final las empresas tengan que abaratar costos, porque si no abaratan costos, quiebra la empresa. Entonces, pensemos en una pyme que tiene 5 trabajadores. Para salvar el empleo de los otros 4, necesariamente tiene que despedir a uno. Entonces, las opciones son, o despido a esta persona y conservo el empleo de estos 4, o nos vamos a quiebra y perdemos los 5 empleos. Entonces, la necesidad de la empresa es una causal que, en su sentido más original, se refiere a despedir porque las ventas no dan o porque los gastos son insostenibles. Alguna de las dos. Y cuando eso se justifica adecuadamente por parte de la empresa, el despido es válido. Pero también se instrumentaliza como una forma de castigo para el trabajador que hizo una denuncia. Eso también es cierto. Eso yo lo veo en la práctica todo el tiempo. Trabajadores que llegan a nuestra oficina y nos dicen, puse un reclamo por la ley Carín la semana pasada y me echaron esta semana por necesidad de la empresa. Entonces, claramente hay casos en los cuales se utiliza como represalia, se utiliza como un botón que tiene a la mano el empleador para poder cortar con ese trabajador que no está de acuerdo con elementos tóxicos que hay en la empresa, porque lo que hace la ley Carín es frenar elementos tóxicos que pueden llevar a una persona, en el peor de los casos, a cometer el suicidio. Porque la trabajadora Karin Salgado, que fue la que motivó la creación de esta ley, era precisamente una trabajadora que estaba siendo acosada y no lo supo enfrentar de otra manera que terminando con su vida. Y eso es porque cuando somos adultos ya no tenemos más personas a quienes recurrir. Cuando uno es niño, tiene un problema en el colegio, recurre a los padres, a algunos profesores, pero ¿qué pasa cuando uno es adulto? Entonces ahí es donde la persona se encuentra con este problema, este tremendo vacío, y lo que busca la ley es prevenir que vuelva a ocurrir algo así. Pero lamentablemente hoy por hoy, Mauricio, la gente sí se quita la vida por problemas en el trabajo. Yo tengo clientes que cuando van al trabajo dicen que se sienten tan mal que se descompensan antes de entrar al trabajo, porque viven en sus mentes con todos los problemas que sufren ahí. Perdón, Mauricio. Oye, un escenario muy complejo, un tema muy, muy delicado, muy profundo. Lo estamos conversando esta hora acá en el Twitter Café a través de Radio Portales de Valparaíso con Cristian Becker, abogado, experto laboral que trabaja con su equipo ahí. Él es director de Becker Abogados. Si usted escucha un sonido de fondo acá en esta transmisión, estamos en vivo y en directo. Son las 5 de la tarde con 16 minutos. Se escucha un ruido de fondo muy alegre. Es un restaurante, cafetería, donde está instalado Cristian allí en este momento. Oiga, Cristian, y claro, tú has dicho que has recibido muchos casos de este tema, de personas que han sido despedidas por efecto de hacer una denuncia en el marco de la ley Carín. Y desde tu experiencia, tu profesión de abogado, ¿cuál es el resultado de estos casos que ustedes toman? ¿Se logra algo beneficioso para el trabajador despedido, por ejemplo? Estimado Cristian, ¿logran ganar este tipo de juicios, Cristian? Sin duda, en la mayoría de los casos ganamos. Yo diría que más del 90% ganamos. Pero es esencial que el cliente tenga testigos, tenga pruebas. Las pruebas pueden ser conversaciones de WhatsApp, correo electrónico, informes periciales, porque también aquí intervienen los profesionales de la psicología. Personas que tienen estudios especializados para determinar si una persona está ansiosa, está depresiva, y cuál es el origen de esa ansiedad, de esa depresión, porque puede ser un origen familiar, personal, pero muchas veces encontramos que el origen es
un entorno laboral hostil. Entonces, cuando se tienen estas pruebas, las condenas para las empresas son millonarias, porque además de tener que pagar todos los años servicio, el metaviso tiene que pagar un concepto que se llama tutela, y la tutela consiste en pagar hasta 11 sueldos adicionales, y no estoy hablando de la renta líquida, es decir, lo que le llega al trabajador, sino que estoy hablando de la renta bruta, es decir, el total haberes, lo que incluye las cotizaciones previsionales, los bonos, todo. O sea, cuando un trabajador, por ejemplo, gana en su remuneración, dice 2,5 millones, y él dice, sí, pero a mí me llegan 2 millones nomás, claro, ese es el líquido, pero yo aquí hablo del bruto, sobre las cifras brutas que se multiplican todas las sanciones. Entonces, para nosotros como estudio es normal obtener acuerdos judiciales por 50 millones, por 90 millones, por 100 millones, por más incluso que eso. Entonces, lo mejor es la prevención para la empresa. Sí, de todos modos, prevención. Oye, pero si estamos hablando de que hay despidos que suman y siguen por el efecto de la ley Karim, oye, que para la empresa, para el empleador, no es negocio entonces con esta experiencia, porque se va a enfrentar ante abogados como tú, con experiencia. Oiga, puede salir para atrás, o prefiere el empleador despedir a estas personas que han interpuesto una denuncia en el marco de la ley Karim, Cristian. Mira, va a depender del nivel de experiencia que tenga el empleador, porque cuando son empleadores que no tienen mucha experiencia con el juicio, nosotros los seres humanos tendemos a aprender con el dolor. Si aprendiéramos por la advertencia, entonces nadie cometería errores, pero nunca aprendemos por la advertencia, aprendemos con el problema. Entonces, hasta que no nos pasa, no tomamos conciencia. Entonces, empleadores que han sufrido condenas anteriores, ellos sí son precavidos. Nosotros damos una asesoría 360, es decir, asesoramos tanto trabajadores como empleadores. Y cuando nos contactan empleadores, nosotros les damos nuestra experiencia y ellos también han tenido casos previos y nos dicen sí, lleguemos a un acuerdo. Atajemos este problema en la etapa previa. ¿Cuál es la etapa más previa de todas? Dentro de la relación laboral. ¿Perdón? ¿Cómo decía? El autodespido. Claro, pero si lo vemos de la perspectiva del empleador, el problema se puede atajar en la empresa. ¿Cómo se ataja en la empresa? Cuando el trabajador hace la denuncia por ley Karim, no hay que despedirlo, hay que escucharlo, hay que hacer el procedimiento, hay que ver qué está pasando. Y luego se puede llegar a un acuerdo con el trabajador para que salga por mutuo acuerdo, para que puedan llegar a alguna solución intermedia, como por ejemplo un despido por necesidad de la empresa que está planificado en torno a una cifra. Pero evitar eso de llegar a la inspección, porque la inspección ya es más complicado, pero la inspección igual es un buen momento para cerrar el asunto, pero si no se cierra la inspección ya vamos a tribunales y ahí la cifra se puede disparar. Cristian Becker, abogado, experto laboral, director de Becker Abogado. Sí, Pablo, adelante. Cristian, hay un tema no menor aquí, porque es la pérdida de talento, pero una persona que hace una demanda por ley Karim también queda registrada para otro empleador de que decir, oiga, lo llaman por teléfono, no contraté a ese viejito porque es problemático. Y te puede poner casi un dicón con la ley Karim para no contratar a ese trabajador en otra empresa. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta haces, porque ese es un temor muy, muy, muy frecuente. Y ahora con los sistemas informáticos, como la información se vende tan rápido, por ejemplo, lo que tú has planteado es como decir un DICOM, prácticamente. Claro, y de hecho salió una empresa hace poco, muy polémica, que brinda este servicio. Ellos brindan el servicio de informar si los trabajadores han cometido o no, o sea, han realizado o no denuncias. Mira, yo no sé en qué está esa empresa, pero lo que sí te puedo decir es que esta información no es fácil de acceder. No es que tú metas en Google y pongas trabajador tanto demanda. No es tan simple. Porque normalmente vas a tener que navegar la página del Poder Judicial. Y eso es generalmente un conocimiento técnico, que no es un conocimiento técnico avanzado, pero requiere saber meterse en ciertos portales, ingresar ciertos datos, entender ciertas siglas, porque el tema judicial es complejo incluso hasta para nosotros los abogados. Entonces, la verdad es que la información no es pública, aunque tú puedas acceder a ella, no es pública porque tienes que saber cómo acceder a ella. Entonces, los trabajadores tienen que tener la tranquilidad y la confianza de que pueden hacer sus demandas. Ahora, miremoslo desde el punto de vista del empleador. El empleador, por su lado, sí queda registrado. Cuando una empresa la demandan, eso queda registrado para siempre. Y luego cuando tiene un segundo, un tercer, un cuarto juicio, cada vez es peor, porque el juez puede acceder a esa información. ¿Y qué pasa con un juez que ve una empresa que está demandada 10 veces?
¿qué va a poder tender a pensar ese juez cuando ves? Claro, Va a pensar claro, que que me cuesta probablemente creer. la empresa, claro, que le cuesta creerle, que la empresa no cumple, y por ahí ya tiene más chances de perder. Entonces yo creo que problemas más existen por el lado de la empresa, Mauricio y Pablo. Oye, Cristian, muy buena conversación, te agradecemos muchísimo, Cristian. Oiga, y te queremos dejar comprometido para que en otro momento hablemos de algo que se planteó acá, pero que sería bueno profundizar, los famosos autodespidos que uno escucha que son cada vez también más frecuentes. ¿Ah? Hablemos de ese tema en otro momento, Cristian. Yo encantado y bueno, lamento el ruido, yo ahora recién cambié el audífono acá, no sé si se mejoró, pero vamos a hablar otra vez en un lugar que no sea un restaurante, tal vez de un gimnasio, tal vez del estadio. No, pero que lo que pasa es que ¿sabes lo que pasa? Yo no me quería perder esta entrevista y yo dije, no, yo con mi audífono y mi computador lo vamos a lograr. Excelente. Oye, Vale. Cristian, te lo agradecemos mucho, se escuchó muy bien, impecable. Tenemos un hombre en la sala de sonidos, hay dos en realidad, que son Gerardo Terán y Luis Salinas, que hacen maravillas ahí para que te escuche impecable. Cristian, un abrazo grande, que esté muy bien. Que esté muy bien, saludos, chao. Chao, hasta pronto. Claro, se escuchaba un ruido de fondo y daban ganas de estar ahí, para